Hay una oscuridad que no llega con el sol poniente, sino del abismo entre las estrellas. Y a veces esta oscuridad baja a la tierra para tomar lo que necesita. En los campos brasileños de Minas Gerais hay lugares a los que los lugareños no van después del anochecer. No porque tengan miedo de los jaguares o las serpientes. No, hay algo mucho más terrible aquí. Los ancianos susurran sobre luces rojas en el cielo, sobre personas que desaparecen y luego regresan, cambiadas. Pero en 1957, el agricultor Antonio Villas Boas, de 23 años, aún no conocía estas historias. Pensó que arar de noche lo salvaría del calor del día. ¡Qué error fatal! El 5 de octubre de 1957, la ciudad de São Francisco de Sales estaba en medio de una ola de calor insoportable. Antonio yacía en su cama junto a su hermano João, maldiciendo la humedad pegajosa que les impedía dormir. La casa de los Villas Boas tenía invitados, y la familia se había acostado mucho más tarde de lo habitual, alrededor de las 11 de la noche. «Necesito un poco de aire fresco», murmuró Antonio, levantándose de la cama. Se acercó a la ventana y abrió las contraventanas de golpe. Lo que vio le heló la sangre. Una luz cegadora latía en medio del patio, mucho más brillante que la luna, tan intensa que parecía como si alguien hubiera apuntado un foco gigante directamente a su granja. Pero no había ninguna fuente visible. La luz caía a raudales desde arriba, como si manos invisibles sujetaran el sol directamente sobre su casa. «João», gritó Antonio, sacudiendo a su hermano por el hombro. «Mira esto». João se levantó a regañadientes, miró por la ventana y bostezó. «Debe ser la luz de la luna. Vete a la cama». Pero Antonio conocía la diferencia entre la luz de la luna y esto. Observó cómo el misterioso resplandor comenzaba a acercarse a ellos, acercándose a cada segundo. El instinto de supervivencia lo impulsó a cerrar las contraventanas de golpe, pero la luz seguía filtrándose por las grietas, filtrándose incluso entre las tejas del tejado, y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la luz desapareció. Antonio no pudo dormir esa noche. Algo había cambiado, el aire era diferente, eléctrico, como antes de una tormenta. Pero no había tormenta, solo un silencio ominoso y la sensación de que los observaban desde la oscuridad. El 9 de octubre Antonio trabajaba en el campo con su hermano mayor. Eran las 9:30 de la noche y decidieron arar el campo del norte, aprovechando el fresco de la noche. El tractor retumbaba monótonamente y los hermanos charlaban sobre el tiempo y la cosecha. De repente, el cielo se iluminó con una tenue luz roja. «¡Qué demonios!», exclamó el hermano de Antonio. Un enorme disco rojo, del tamaño de una rueda de carreta de bueyes, flotaba sobre el campo del norte. La luz era tan brillante que hizo llorar a los hermanos. El objeto flotaba inmóvil a unos 90 metros, como si los estuviera estudiando. Antonio apagó el tractor. En el silencio que siguió, los únicos sonidos fueron el canto de los grillos y su propio latido acelerado. «Acérquese», susurró Antonio, sin saber qué lo motivaba. Pero tan pronto como dio un paso hacia la luz, ésta se movió como un rayo hacia el borde sur del campo. Antonio intentó acercarse de nuevo, y de nuevo la luz se alejó. Este siniestro juego del gato y el ratón se repitió unas 20 veces, hasta que Antonio se cansó de la persecución. El disco rojo flotaba sobre su hermano, destellaba como el sol poniente y se disolvió en la noche. «¿Qué era eso?», preguntó su hermano con voz temblorosa. Antonio no respondió. Sabía que era un mensaje, una advertencia o una invitación. El 15 de octubre de 1957, Antonio trabajaba solo. Eligió deliberadamente el campo más remoto, lejos de casa, para no molestar a la familia con el ruido del tractor. Era alrededor de la 1 de la mañana cuando vio una estrella roja en el cielo. Al principio parecía una estrella normal, solo que más brillante que las demás, pero luego empezó a crecer.
y a acercarse. El corazón de Antonio empezó a latir como un loco cuando se dio cuenta de que no era una estrella. El objeto tenía forma de huevo, con una cúpula giratoria en la parte superior y una brillante luz roja delante. Al acercarse, se hizo evidente que se trataba de una máquina enorme de unos 10 metros de largo y 7 de ancho. 3 trenes de aterrizaje se extendían desde la parte inferior de la nave y comenzó a descender directamente sobre el campo donde Antonio trabajaba. El pánico se apoderó del granjero. Corrió hacia el tractor, arrancó el motor y aceleró a fondo. Pero a los pocos metros, el motor se apagó y los faros se apagaron. Antonio saltó de la cabina y corrió a toda velocidad por el campo. No había recorrido ni 100 metros. Algo lo agarró del brazo, fuerte, frío, inhumano. Antonio se giró y gritó. Frente a él se encontraba una criatura de 1,5 metros de altura, vestida con un mono gris y un casco. A través de la visera transparente se veían unos ojos de un extraño color azul que lo miraban sin emoción alguna. La criatura emitía sonidos como ladridos o chillidos. Definitivamente no eran lenguaje humano. Antonio intentó zafarse, pero aparecieron 3 criaturas más de la misma especie. Lo rodearon y lo arrastraron hacia la nave. Sus manos eran sorprendentemente fuertes, su tacto gélido. «¡Suéltame!», gritó Antonio, pero su voz se perdió en la noche. Las criaturas lo arrastraron por una escalera de cuerda hasta el interior del barco. Lo último que vio afuera fue la interminable noche brasileña, que podría ser la última. El interior del barco era aún más aterrador de lo que Antonio podría haber imaginado. Las paredes emitían una luz tenue y fría, y el aire vibraba con una energía desconocida. Símbolos extraños estaban por todas partes, jeroglíficos rojos que parecían moverse y latir en su visión periférica. Las criaturas lo guiaron por varias habitaciones y lo empujaron a una pequeña habitación sin ventanas. Allí comenzaron a desvestirlo, a pesar de su desesperada resistencia. Antonio tenía la piel de gallina no solo por el frío, sino también por un terror primigenio. Se sentía como un animal a punto de ser sacrificado. Cuando estuvo completamente desnudo, las criaturas lo cubrieron con una especie de líquido espeso y viscoso. El gel estaba frío y tenía un olor metálico repugnante. Antonio intentó limpiarlo, pero el líquido pareció empaparlo. Luego lo llevaron a otra habitación, con los mismos símbolos rojos pulsantes sobre la puerta. Había una mesa extraña, que recordaba a un quirófano, y sobre ella fue donde colocaron al tembloroso granjero. Una de las criaturas se acercó con un instrumento, un tubo delgado con un extremo afilado. Antonio comprendió lo que estaba a punto de suceder e intentó liberarse, pero las otras criaturas lo sujetaron con fuerza. El dolor fue inmediato y agudo. La aguja le atravesó la piel de la barbilla y sintió que le succionaban algo: sangre, fuerza vital, su propia alma. Antonio gritó, pero el sonido pareció ser absorbido por las paredes de la nave. Tras tomarle muestras de sangre, lo llevaron a una tercera habitación. Allí no había nada más que un amplio diván cubierto de una suave tela gris. Antonio, exhausto y asustado, se dejó caer sobre él. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. En cuanto Antonio se acomodó en el diván, percibió un olor extraño, metálico, sofocante, sobrenatural. Mirando a su alrededor, vio pequeños agujeros en las paredes, de los que salía humo gris. La primera bocanada le quemó los pulmones. La segunda le retorció el estómago. Para la tercera, Antonio comprendió que lo estaban envenenando. El gas era espeso, pesado, y se asentó en sus pulmones como plomo fundido. Empezó a lagrimear, notó un sabor metálico en la garganta y las náuseas lo invadieron en oleadas.
Antonio se arrojó a un rincón de la habitación y vomitó. Bilis, sangre y algo más que no pudo identificar. Las criaturas lo observaban a través de la pared transparente, tomando notas en dispositivos que parecían tabletas. Estudiaban su reacción al veneno como los científicos estudian a las ratas de laboratorio. Quieren saber cómo reacciona mi cuerpo a su atmósfera, pensó Antonio con horror. Para ellos, no soy más que un animal de laboratorio. El gas seguía fluyendo por la habitación y respirar se le hacía cada vez más difícil. Antonio sintió que la conciencia flotaba y que sus músculos se debilitaban. Pensó que se moría cuando la puerta por fin se abrió. Pero lo que entró en la habitación era aún más terrible que la muerte. La criatura que entró era diferente a las demás. Era una hembra, eso era evidente, a pesar de sus rasgos inhumanos. Era baja de estatura, de 1,5 metros, pero su figura era casi humana, sin contar algunas peculiaridades. Su piel era pálida, casi transparente, con un tinte azulado. Su cabello, blanco platino, largo, casi le llegaba a los hombros, pero extrañamente áspero, como si no fuera cabello humano. Su rostro era humano en proporciones, pero sus pómulos eran demasiado altos y anchos, y su barbilla era puntiaguda hasta el punto de resultar antinatural. Pero lo que más asustaba a Antonio eran sus ojos. Eran enormes, almendrados, de un azul brillante que casi parecían brillar en la tenue luz del barco. No había calidez humana en ellos, solo una curiosidad fría y depredadora. Cuando ella lo miró, Antonio sintió que lo atravesaba, estudiando cada célula de su cuerpo. Su nariz era recta y estrecha, y su boca era una fina hendidura que nunca parecía sonreír. Cuando hablaba, emitiendo los mismos ladridos que las demás criaturas, Antonio podía ver que sus dientes eran demasiado afilados, demasiado blancos. Lo más repugnante de todo era que estaba completamente desnuda. Cada detalle de su anatomía resaltaba su inhumanidad. Su cuerpo era como el de una mujer, pero las proporciones estaban distorsionadas. Extremidades demasiado largas, cintura demasiado estrecha, piel con apenas un patrón escamoso, y ella se dirigía directamente hacia él. Lo que sucedió después cambiaría a Antonio Villas Boas para siempre. La criatura se acercó a él y le puso su mano helada en el pecho. Su tacto le quemó la piel, pero no de calor, sino de una energía sobrenatural que recorrió su cuerpo como electricidad. Antonio intentó apartarse, pero descubrió que no podía moverse. No era que estuviera paralizado, simplemente su cuerpo no le obedecía, como si alguien más hubiera tomado el control. La criatura comenzó a emitir sonidos extraños, no palabras, sino algo rítmico, hipnótico. Los sonidos resonaron en su cabeza, penetraron en lo más profundo de su conciencia. Antonio sintió que su voluntad se disolvía, su mente se hundía en una especie de trance primigenio. El contacto duró minutos u horas. El tiempo perdió todo significado. Antonio sintió que algo andaba mal, que algo antinatural violaba todas las leyes de la naturaleza. Su cuerpo reaccionó involuntariamente y su mente gritó de horror ante lo que le estaban haciendo. La criatura no mostraba emoción alguna, ni pasión, ni ternura, ni siquiera simple placer. Era un proceso frío y clínico, como un procedimiento médico o un experimento científico. Antonio comprendió con horror que para ellos no era más que material biológico adecuado. En un momento dado, emitió una serie de sonidos cortos, casi como un ladrido, pero más agudos, más penetrantes. Antonio supo instintivamente que era un grito de satisfacción, pero sonó tan inhumano que le provocó escalofríos. Al terminar el ritual, la criatura se apartó y se puso de pie. Sus enormes ojos azules miraron a Antonio con una expresión que él no pudo interpretar. ¿Triunfo? ¿Satisfacción? ¿O algo aún más siniestro?
Entonces hizo algo que lo asustó más que cualquier otra cosa que le hubiera sucedido hasta entonces. Se puso la mano en el estómago y se la acarició lentamente, como si ya sintiera algo allí. Luego la levantó y señaló hacia arriba, hacia el techo de la nave, o quizás hacia el espacio, hacia las estrellas lejanas. El significado del gesto era aterradoramente claro. Llevaré a tu hijo, y se criará allí, entre las estrellas. Antonio sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Lo estaban utilizando como semental reproductor, como donante de material genético para crear algo antinatural, un híbrido entre humano y alienígena, y esta criatura viviría en algún lugar del espacio, quizás estudiando la Tierra, planeando una invasión, preparándose para el día en que su raza decidiera terminar lo que habían comenzado esa noche. La criatura emitió algunos sonidos más, quizás una despedida, o quizás una amenaza. Entonces giró y se dirigió a la puerta. En el último momento, se giró y lo miró de nuevo con esos fríos ojos azules. Antonio leyó una promesa en esa mirada. Volveremos. Tras la partida de la criatura femenina, sus captores originales regresaron a la habitación. Lo ayudaron a ponerse de pie. Le temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerse en pie, y lo guiaron por la nave. Lo que vio durante aquella inquietante excursión quedó grabado para siempre en su memoria. Los pasillos de la nave estaban llenos de una luz roja pulsante que parecía emanar de las propias paredes. Los mismos símbolos extraños que había visto antes estaban por todas partes, pero ahora se movían con mayor actividad, como si cobraran vida en su presencia. Algunos parecían diagramas de sistemas estelares, otros diagramas anatómicos, otros eran completamente incomprensibles. Las criaturas lo llevaron por varias habitaciones con paredes transparentes. En una, vio filas de recipientes cilíndricos llenos de algún tipo de líquido. Algunos contenían formas orgánicas inidentificables, quizá embriones, quizá algo peor. Otra habitación contenía máquinas cuyo propósito no estaba claro, pero que emitían un zumbido ominoso y ocasionalmente destellaban con una luz brillante. Antonio notó que algunas estaban pintadas con la misma sustancia que lo había cubierto, como si las hubieran usado recientemente para experimentar con otras víctimas. Lo más aterrador fue que pudo ver rastros de otras personas. En una de las mesas yacía una camisa rota, claramente de fabricación humana. Pertenencias personales estaban esparcidas por el suelo de una habitación, un reloj, un anillo, una fotografía de un rostro borroso. ¿A cuántas personas más se llevaron?, se preguntó Antonio con creciente horror. ¿Y qué pasó con ellos? En la cámara central de la nave había algo que asombró a Antonio más que cualquier otra cosa. Era una máquina enorme que ocupaba casi toda la habitación, compuesta de muchos discos, ruedas y elementos cristalinos que giraban en un ritmo complejo e hipnótico. Pero lo que más le impactó fue el reloj. En la pared colgaba un enorme reloj blanco sin manecillas. En lugar de números en la esfera, había algo escrito en un idioma desconocido, pero de alguna manera Antonio entendió el significado de la inscripción. Es más tarde de lo que crees. Tiempo. Estaban estudiando el tiempo. Quizás podrían viajar en el tiempo, observar a la humanidad a lo largo de los siglos, planificar sus acciones con antelación. Tal vez ya conocían el futuro de la Tierra, sabían cuándo y cómo se completaría su plan. Los seres señalaron la máquina y emitieron una serie de sonidos que sonaban casi como una risa, pero una risa sin humor, fría y mecánica. Uno de ellos se acercó al panel de control y presionó varios botones. Los elementos en forma de disco comenzaron a girar más rápido, emitiendo un sonido agudo que hizo que a Antonio le dolieran los dientes. El aire de la habitación comenzó a vibrar y los símbolos rojos de las paredes brillaron con más intensidad. Antonio sintió una extraña sensación, como si el tiempo a su alrededor se hubiera ralentizado. Sus movimientos se volvieron viscosos, sus pensamientos eran confusos. Se dio cuenta de que estaban demostrando su poder sobre la propia esencia de la realidad.
Podemos manipular el tiempo, decían sus acciones. Podemos cambiar el curso de la historia si queremos. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. El recorrido por la nave duró aproximadamente 1 hora, aunque la influencia de la máquina del tiempo le dificultaba a Antonio juzgar con precisión. Finalmente, las criaturas lo llevaron de vuelta al lugar donde había subido a bordo por primera vez. Le devolvieron la ropa, pero era diferente. No estaba manchada ni rota, como si la hubieran limpiado o incluso reemplazado por una copia idéntica. Mientras se vestía, las criaturas lo observaron con el mismo interés frío con el que un entomólogo podría observar a un insecto. Una de ellas se acercó y le ofreció un pequeño objeto, un cristal rojo del tamaño de un dedal. El cristal latía con una luz tenue y estaba cálido al tacto. La criatura emitió una serie de sonidos y señaló el cristal, luego a Antonio, luego al cielo. El mensaje era claro. Esta es la marca. Ahora siempre podremos encontrarte. Antonio quiso entregar el cristal, tirarlo, pero su mano se tensó a su alrededor involuntariamente. Algo en su mente, quizá la influencia residual de su control, lo impulsó a aferrarse a ese siniestro regalo. Entonces lo condujeron a la escalera de cuerda. Mientras descendía, Antonio sintió que la nave comenzaba a vibrar. Al tocar el suelo, la escalera se retrajo y las patas de aterrizaje comenzaron a plegarse. La nave se elevó silenciosamente en el aire, como un depredador gigante que libera a su presa, pero no para siempre. La luz roja en su frente parpadeó una vez, quizá una despedida, quizá una amenaza, y la máquina desapareció en el cielo nocturno. Antonio se quedó solo en el campo, temblando, traumatizado, con el cristal rojo en el puño y la terrible certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. Eran las 5:30 de la mañana cuando Antonio llegó a su tractor. Habían pasado 4 horas y cuarto desde su secuestro, un momento que lo cambiaría para siempre. El tractor había sido saboteado. Los cables de la batería habían sido desconectados con cuidado, ni rotos ni rasgados, simplemente desconectados, como si alguien supiera exactamente cómo funcionaba la máquina. Las criaturas habían planeado de antemano hacer imposible su escape. Tras reconectar los cables, Antonio arrancó el tractor y condujo lentamente a casa. Cada giro de las ruedas le provocaba un dolor intenso en la cabeza, cada respiración le quemaba los pulmones. El cristal rojo en su bolsillo latía al ritmo de los latidos de su corazón, como un segundo corazón, extraño y frío. En casa, caminó silenciosamente hacia su habitación, intentando no despertar a su familia. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos enormes ojos azules, oía los sonidos mecánicos de una voz alienígena, sentía el roce gélido de manos inhumanas. Por la mañana, era evidente que algo andaba mal con él. Los síntomas comenzaron al día siguiente. Al principio fueron solo náuseas, leves, casi imperceptibles, que podrían atribuirse a la mala alimentación o la falta de sueño. Pero al anochecer, las náuseas se habían intensificado y se sumaron los dolores de cabeza que provenían del interior de su cráneo. A los 2 días aparecieron lesiones en la piel. Empezaron como pequeñas manchas rojas en brazos y piernas, no más grandes que una moneda, pero las manchas eran extrañas, más duras que la piel circundante, ligeramente elevadas y dolorosas al tacto. En el centro de cada mancha había un pequeño orificio del que rezumaba un líquido amarillento. Son las marcas de las agujas, pensó Antonio con horror. Tomaron muestras de algo más que sangre. Lo peor era que las lesiones aparecían espontáneamente. Se acostaba con la piel limpia y despertaba con nuevas llagas. Era como si algo en su interior lo estuviera devorando lentamente. Sus ojos lagrimeaban y le ardían constantemente, como si estuviera mirando un soplete. Había perdido el apetito por completo. Incluso el olor a comida le hacía vomitar.
Antonio estaba perdiendo peso rápidamente y su piel había adquirido un tono amarillento poco saludable. Su familia notó los cambios, pero ¿qué podía decirles? ¿Que había sido abducido por extraterrestres y utilizado como animal de laboratorio? ¿Que en algún lugar entre las estrellas crecía su hijo mitad humano? Pensarían que se había vuelto loco. Pero lo peor eran los sueños. Cada noche veía la nave regresar a buscarlo. Veía los fríos ojos azules de una criatura femenina observándolo desde la oscuridad. Oía los sonidos mecánicos de su habla provenientes de algún lugar en las profundidades del espacio. Y siempre sentía la pulsación del cristal rojo en su bolsillo, una baliza que los llamaba de vuelta. Un mes después del incidente, Antonio se topó accidentalmente con un artículo en la revista O Cruzeiro. El periodista João Martins escribió sobre extraños incidentes ovni en Brasil y pidió a los lectores que compartieran sus historias. Quizás no sea el único, pensó Antonio. Con manos temblorosas, escribió una carta contando su historia. Enviarla le daba miedo. Significaba hacer pública su locura, que todo el mundo supiera lo que le había sucedido. Pero el silencio era aún peor. El secreto lo carcomía por dentro, como la extraña radiación a la que había estado expuesto en la nave. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Martins no solo creyó su historia, sino que también concertó una cita con el doctor Olavo Fontes, de la Escuela Nacional de Medicina de Río de Janeiro. El viaje a la capital fue un verdadero reto. Antonio seguía débil y sus síntomas no mejoraban. Pero sabía que tenía que contar su historia. Quizás era la única forma de advertir a los demás sobre lo que acechaba en el cielo nocturno. El doctor Olavo Fontes era un hombre serio y reflexivo que trató la historia de Antonio sin burlarse ni incredulidad. El examen médico duró 7 horas e incluyó una entrevista detallada, un examen físico y numerosas pruebas. Lo que el médico encontró lo horrorizó. «Tiene todos los signos de enfermedad por radiación», dijo Fontes, estudiando los resultados de las pruebas. «Su recuento de glóbulos blancos es bajo, su piel muestra lesiones características y sus síntomas son totalmente consistentes con la exposición a altas dosis de radiación». «¿Pero de dónde?», preguntó Antonio, aunque ya sabía la respuesta. Ese es el misterio. No hay fuentes de radiación en su zona. La máquina de rayos X más cercana está en un hospital a 100 kilómetros, e incluso así no puede administrar esa dosis de radiación. El médico examinó las extrañas cicatrices en la barbilla de Antonio, 2 pequeñas marcas redondas dejadas por una extracción de sangre. Estas marcas fueron hechas con instrumentos muy finos, mucho más finos que cualquier aguja médica que usemos. Y la piel que la rodea tiene características extrañas. Es más delgada de lo habitual, casi transparente, con poca pigmentación. Fontes realizó una prueba especial con un contador Geiger y encontró rastros de contaminación radiactiva en la ropa y el cuerpo de Antonio. «Joven», dijo finalmente el médico, «no sé qué le pasó, pero definitivamente fue real. Sus lesiones no son psicosomáticas, no son simuladas. Estuvo expuesto a una fuente desconocida de radiación y a procedimientos médicos desconocidos. Cuando se publicó la historia de Antonio, tuvo el efecto de una bomba explosiva. Era 1958, la era de la carrera espacial y los temores atómicos. La gente se había acostumbrado a los rumores de platillos voladores, pero la historia de Antonio era diferente. Estaba respaldada por pruebas médicas. Las reacciones estaban divididas. Algunos lo consideraban un mentiroso o un loco que se aprovechaba de la popularidad de las historias de ovnis para ganar notoriedad. Otros veían en su relato la prueba de que la humanidad no estaba sola en el universo y de que este encuentro podría no ser amistoso. Los escépticos señalaron que poco antes de la declaración de Antonio se había publicado una historia similar en la misma revista O Cruzeiro. Quizás,
sugirieron, el joven agricultor simplemente había copiado los detalles de la historia de otra persona, pero quienes apoyaban la historia replicaron, los síntomas eran reales, la evidencia médica irrefutable. Además, la historia de Antonio contenía detalles que no aparecían en otras, especialmente los relacionados con el contacto sexual con un extraterrestre. El propio Antonio intentó evitar la publicidad. La fama lo agobiaba y las constantes preguntas de los periodistas solo agravaban el trauma. Continuó trabajando en la granja, pero ya no salía al campo después del atardecer. Con el paso de los meses, la salud de Antonio se fue recuperando poco a poco. Las lesiones cutáneas sanaron gradualmente, dejando atrás las características manchas moradas que perduraron durante años. Las náuseas y los dolores de cabeza se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron por completo. Sin embargo, los síntomas físicos no fueron los peores. Lo peor fue el impacto psicológico. Antonio sufría pesadillas recurrentes. Vio una nave que regresaba a buscarlo, ejércitos de niños híbridos marchando por la tierra, con fríos ojos azules observándolo desde cada sombra. El cristal rojo que había recibido en la nave desapareció al día siguiente de su regreso. Antonio se despertó por la mañana y lo encontró desaparecido, ni en su bolsillo, ni junto a su cama, ni en ninguna parte, como si se lo hubieran llevado, o como si su destino se hubiera cumplido. Lo peor era la sensación de ser observado. Día y noche, en casa y en el campo, Antonio sentía ojos invisibles sobre él. A veces creía ver luces rojas en el cielo, pero siempre resultaban ser aviones o estrellas. O lo parecían. Pasaron los años. Antonio decidió dar un giro radical a su vida. Se matriculó en Derecho por correspondencia, se licenció y se convirtió en abogado. Se casó, tuvo 4 hijos y se mudó a la ciudad. Pero el pasado no lo abandonó. A veces, al mirar a sus hijos, se preguntaba, ¿y si en algún lugar entre las estrellas viviera otro hijo suyo? Un híbrido mitad terrenal, mitad extraterrestre, criado por frías criaturas con overoles grises. ¿Y si este niño estuviera creciendo, estudiando, preparándose para el día en que regresara a la Tierra al frente de un ejército de invasores? Antonio nunca se rindió, incluso después de convertirse en un abogado respetado, incluso cuando los escépticos lo acusaron de mentir. Siguió insistiendo en que todo sucedió exactamente como decía. ¿Por qué iba a mentir?, les dijo a los periodistas. Esta historia solo me ha traído problemas. La gente piensa que estoy loco. He perdido amigos, clientes. Si hubiera querido fama, habría inventado algo más aceptable. Su esposa sabía lo sucedido, pero rara vez hablaban de ello. Hay cosas demasiado terribles para una conversación informal. Los niños crecieron sin conocer todos los detalles de la historia de su padre. En 1961 ocurrió algo que Antonio temía desde hacía tiempo. En Estados Unidos, un matrimonio, Betty y Barney Hill, afirmaron haber sido abducidos por extraterrestres. Su historia era sorprendentemente similar a la de Antonio. Experimentos médicos, recolección de muestras, extrañas criaturas con ojos grandes. Han vuelto, pensó Antonio con horror. Pero eso fue solo el principio. En las décadas siguientes, comenzaron a llegar abducciones extraterrestres de todo el mundo. Cada historia contenía los mismos elementos: seres grises, experimentos médicos, procedimientos reproductivos, niños híbridos. Antonio se dio cuenta de que no era una víctima, sino un pionero. Era el paciente cero en un experimento global que llevaba décadas en marcha. Su material genético fue el primero de una colección que se estaba recopilando por todo el planeta. Ocasionalmente recibía cartas de otros sobrevivientes de abducciones. Le agradecían por ser el primero en atreverse a decir la verdad, pero Antonio no sentía orgullo,
solo un creciente horror ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Cuántas personas más se habían llevado? ¿Cuántos niños híbridos estaban creciendo en algún lugar entre las estrellas? ¿Y cuándo decidirían que el experimento había terminado? En la década de 1980, los informes de ovnis alcanzaron su punto máximo. Casi todas las semanas, alguien, en algún lugar, veía luces extrañas en el cielo, encontraba círculos en las cosechas, reportaba encuentros con extraterrestres. Antonio seguía estas noticias con creciente ansiedad. Le preocupaban especialmente los informes de avistamientos masivos. Anteriormente, los extraterrestres actuaban de forma encubierta. Se llevaban a las personas una por una, intentando no llamar la atención. Pero ahora sus naves se mostraban cada vez más públicamente, como si ya no les importara el secretismo. Se preparan para algo grande, pensó Antonio. Empezó a estudiar mapamundis, anotando las ubicaciones de los avistamientos de ovnis más frecuentes. Poco a poco, surgió un patrón. Las naves aparecían en zonas con alta densidad de población, cerca de bases militares y centros de investigación, como si estuvieran estudiando la civilización humana, preparándose para la fase final de su plan. Antonio intentó contactar con las autoridades, escribir cartas a los departamentos militares, advertir de la amenaza inminente. Pero, ¿quién le creería a un viejo abogado hablando de una conspiración extraterrestre? Su familia estaba preocupada. Su esposa notó que se había vuelto más retraído e irritable. A menudo se paraba junto a la ventana por la noche, mirando al cielo, esperando ver las familiares luces rojas. El 17 de enero de 1991, Antonio Villas Boas falleció en su casa de la ciudad de Uberá. La causa oficial de la muerte fue un paro cardíaco, pero quienes lo acompañaron en sus últimos días contaron historias extrañas. Una semana antes de su muerte, empezó a hablar de luces rojas fuera de su ventana que nadie más había visto. Afirmó oír sonidos familiares, un ladrido mecánico que había oído por primera vez 34 años antes a bordo del barco. «Han venido por mí», le susurró a su esposa en su última noche. La enfermera que estaba de guardia junto a su cama informó más tarde haber visto una extraña luz roja fuera de la ventana de su habitación. La luz pulsaba al ritmo de los latidos del corazón de Antonio, y cuando éste se detuvo, desapareció. Al funeral asistieron muchas personas, no solo familiares y amigos, sino también investigadores de ovnis de todo el mundo. Para ellos, Antonio era un pionero, la primera persona en hablar abiertamente sobre el contacto con seres extraterrestres. Pero algunos de los presentes notaron un detalle curioso. Al descender el ataúd, apareció una luz roja en el cielo, apenas perceptible a la luz del día, pero definitivamente allí. Se quedó flotando sobre el cementerio durante unos minutos, y luego desapareció rápidamente en dirección a la constelación de Centauro. Era como si alguien se llevara a su agente a casa. Hoy, más de 60 años después, la historia de Antonio Villas Boas sigue siendo una de las más documentadas y controvertidas de la historia de la ufología. Los escépticos aún la consideran un engaño basado en las historias populares de ciencia ficción de la época, pero los creyentes ven algo más siniestro en ella: la primera evidencia pública de un experimento global para crear una raza híbrida, un experimento que podría seguir en curso. En un mundo moderno donde los gobiernos comienzan a reconocer oficialmente la existencia de objetos voladores no identificados, la historia de Antonio adquiere un nuevo significado. Quizás él realmente fue el primero, quizás lo que le sucedió aquella noche de octubre de 1957 no fue un incidente aislado, sino el comienzo de algo mucho mayor. Y en algún lugar entre las estrellas, en los fríos pasillos metálicos de una nave interestelar, quizás viva el hijo de Antonio, mitad humano, mitad algo más. Un niño que creció estudiando la Tierra, planeando el día de su regreso.
el día en que terminaría el experimento y comenzaría la invasión. En pequeños pueblos de Brasil, los ancianos aún les dicen a sus hijos: no salgan al campo después del atardecer, no miren las luces rojas en el cielo, y si ven una nave con forma de huevo y 3 patas, descendiendo hacia la tierra, corran. Corran tan rápido como puedan, porque todavía están ahí fuera, y todavía están buscando candidatos adecuados para sus experimentos. La historia de Antonio Villas Boas es más que un simple relato de abducción extraterrestre. Es una advertencia, un recordatorio de que la humanidad puede no ser la cúspide de la evolución, sino simplemente la materia prima para la creación de algo nuevo. Algo que algún día regresará para reclamar el planeta que llamamos hogar. Y cuando eso suceda, sabremos que Antonio Villas Boas fue más que un simple granjero que conoció a extraterrestres. Fue el primer soldado en una guerra que desconocíamos. Esta historia se basa en los hechos reales del agricultor brasileño Antonio Villas Boas en 1957. Un examen médico realizado por el doctor Olaf Fontes reveló signos de exposición a la radiación y otras pruebas físicas que respaldan la historia de Antonio. Aunque los escépticos siguen cuestionando la veracidad de su relato, sigue siendo uno de los casos mejor documentados de supuesto contacto extraterrestre de la historia moderna. Antonio Villas Boas se mantuvo fiel a su versión de los hechos hasta su muerte en 1991, a pesar de las burlas y las acusaciones de fraude. Puede que la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche de octubre en los campos brasileños nunca se conozca definitivamente. Pero la historia de Antonio nos hace reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y la posibilidad de que no estemos solos en el cosmos. Y si no estamos solos, ¿qué tienen planeado para nosotros? Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios: ¿crees en los ovnis? Quizás tú mismo has visto algo inexplicable. Fue el primer soldado en una guerra que desconocíamos. Esta historia se basa en los hechos reales del agricultor brasileño Antonio Villas Boas en 1957. Un examen médico realizado por el doctor Olaf Fontes reveló signos de exposición a la radiación y otras pruebas físicas que respaldan la historia de Antonio. Aunque los escépticos siguen cuestionando la veracidad de su historia, sigue siendo uno de los casos mejor documentados de supuesto contacto extraterrestre de la historia moderna. Antonio Villas Boas se mantuvo fiel a su versión de los hechos hasta su muerte en 1991. A pesar de las burlas y las acusaciones de fraude. Puede que la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche de octubre en los campos brasileños nunca se conozca definitivamente, pero la historia de Antonio nos hace reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y la posibilidad de que no estemos solos en el cosmos. Y si no estamos solos, ¿qué tienen planeado para nosotros? Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios: ¿crees en los ovnis? Tal vez usted mismo haya visto algo inexplicable. Fue el primer soldado en una guerra que desconocíamos. Esta historia se basa en los hechos reales del agricultor brasileño Antonio Villas Boas en 1957. Un examen médico realizado por el doctor Olaf Fontes reveló signos de exposición a la radiación y otras pruebas físicas que respaldan la historia de Antonio. Aunque los escépticos siguen cuestionando la veracidad de su historia, sigue siendo uno de los casos mejor documentados de supuesto contacto extraterrestre de la historia moderna. Antonio Villas Boas se mantuvo fiel a su versión de los hechos hasta su muerte en 1991, a pesar de las burlas y las acusaciones de fraude. Puede que la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche de octubre en los campos brasileños nunca se conozca definitivamente,
Pero la historia de Antonio nos hace reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y la posibilidad de que no estemos solos en el cosmos. Y si no estamos solos, ¿qué tienen planeado para nosotros? Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios, ¿crees en los ovnis? Tal vez usted mismo haya visto algo inexplicable.